Ya, ahí se está cargando. Oye, todo esto nuevo, yo ni siquiera tengo Instagram y me he tenido que meter, pero incluso a esto, pero bien. Bueno, este es el Instagram del instituto y las redes del instituto. Bueno, hay que... ah, ya, a ver, la forma en que nos veamos los dos. Ah, perfecto. Ahí, ok. Vamos a preguntar si ahí ya nos vemos. Yo voy a ver si apago esta luz. Dale, buenísimo. Ah, es igual. La voy a prender mejor. Dale. Creo que ahí sí. Ya, entonces, bueno, ya vamos a comenzar. Primero, Tomás, darte la bienvenida. Te doy las tremendas gracias por estar acá presente. Yo sé que estás atendiendo, que estás con tus cursos, así que para mí es un tremendo honor que estés acá y sobre todo compartiendo con la gente. Vamos a hacer un formato de que yo también te voy a ir preguntando y también la gente puede ir haciendo sus preguntas, sus consultas, aprovechando que te tenemos acá. Quisiera decirle a todos que la persona que está acá conmigo es Tomás de la Fuente, él es psicólogo, un tremendo terapeuta, meditador, y el tema que vamos a hablar el día de hoy y que principalmente va a abordar Tomás tiene que ver con la autorregulación organísmica más allá del ego. En este sentido, Tomás, me gustaría que les contaras a las personas qué podemos entender por el proceso de autorregulación organísmica, como para empezar a introducir a la gente que a lo mejor no maneja este concepto. Ya. Bueno, yo diría que es la idea más importante de la terapia Gestalt. La terapia Gestalt es una terapia humanista, transpersonal. Y la idea es que todos los seres vivos, para poder mantenerse vivos, tienen mecanismos de autorregulación, ¿sí? Y el principal mecanismo de autorregulación es la sensación corporal. Es la clave del proceso de autorregulación. Hay muchas más cosas, pero la sensación corporal es fundamental. Por ejemplo, si me deshidrato, la única forma de saber que necesito hidratarme es que siento sed. Porque si yo no sintiera sed, no me darían ganas de tomar agua y moriría por deshidratación. Entonces es gracias a la sensación corporal y luego a que yo tengo contacto con mi sensación, es decir, que puedo sentir mi sensación, que me dan ganas de ir y tomar agua. Entonces en Gestalt lo que decimos es que el mayor problema que tenemos los seres humanos es que intentamos hacer las cosas desde el intelecto, porque creemos que es lo correcto, porque hemos aprendido que es lo que se debe hacer, pero no necesariamente lo hacemos porque es la sensación sentida, ¿sí? Mm. Entonces el problema es que muchas veces necesitamos ciertas cosas para autorregularnos y como no estamos en contacto con la brújula interna, hacemos lo que la cabeza nos dice y entonces no nos sirve. Ese es el motivo por el cual muchas veces, qué sé yo, tenemos angustia, tenemos rabia, tenemos pena, tenemos un problema en una relación y no tenemos pistas de cómo resolverlo porque recurrimos a las ideas que tenemos acerca de cómo se debería resolver o lo que el otro debería hacer, en lugar de lograr contactar con mi sensación y descubrir qué es lo que yo necesito hacer. Entonces muchas veces creemos que la solución es una, pero cuando vamos realmente a la sensación y entramos profundamente en las sensaciones corporales, el cuerpo nos muestra otras salidas que son mucho más creativas, mucho más amorosas, mucho más respetuosas con uno y con el otro,
y que realmente resuelven el problema. Como que de alguna forma tendemos a caminar como por casi como dos caminos separados, ¿no? Como que uno sería la racionalización, el pensamiento, la mente, y hay otro camino que eh, tiende a ser mucho más puro, más verdadero, en realidad como un camino que nos va a conducir al verdadero bienestar, a la verdadera sanación, ¿no? ¿Cuál, en este sentido, así como haciendo la analogía como de estas dos líneas, estos dos caminos que tendemos a escuchar muchas veces más como a este pensamiento, a estas ideas, este camino con qué tendría que ver? Así como este lado de la mente, ¿no? Ah, Que claro, nos hace como desconectar de esta sensación que en el fondo es la que tiene todas las respuestas. sí. Wow, esto es como hablar de cuál es la causa del sufrimiento humano. Eh, Tremendo tema. eh, a ver, mm, yo creo que uno podría buscar muchas explicaciones. Ajá. Podríamos decir que es el patriarcado, podríamos decir que es el cientificismo, podríamos decir que son los traumas de infancia, pero a mí me gusta decir algo que creo que es más básico aún, A que ver. cuando los seres humanos nos vemos enfrentados a situaciones en donde no podemos autorregularnos, entonces encontramos una solución semisatisfactoria. Y esa solución Mm, semisatisfactoria implica un desconectarse de la sensación. Por ejemplo, ajá. supongamos que eh, yo soy un niño, tengo 3 o 4 años y estoy llorando. Entonces viene mi papá y me dice, quiero que dejes de llorar. ¿Sí? Uf, Entonces, aquí me estoy viendo enfrentado a una situación en donde mis necesidades organísmicas no las puedo satisfacer todas. Porque por un lado, yo necesito estar en contacto con mi sensación para poder mm, regularme. Cuando uno necesita llorar, un niño que necesita llorar, llorará un rato, siente su sensación y de pronto se regula y pasa. ¿Sí? Entonces, si mi papá me dice que no llore, yo no puedo volver a mi equilibrio, no puedo regularme. Entonces, ajá. y por otro lado, también necesito que mi papá me quiera. Eso también es una necesidad organísmica, no es un capricho de los niños. Entonces, a esto es a lo que en Gestalt le llamamos un conflicto. Es una situación que haga lo que haga, no puedo Mm, autorregularme. Estoy en una situación imposible. La vida me pone en una paradoja imposible. Entonces, cuando ocurre una situación así, tengo que escoger de qué parte de mí me disocio. mm, ¿Me desconecto de mi necesidad de estar en contacto con mi impulso o me desconecto de mi necesidad de ser visto eh, y, ¿cómo decirlo?, validado por mi padre? Entonces tengo que escoger. mm, Si lloro, me quedo sin padre. Si no lloro, me quedo sin mí. Supongamos que el niño dice, no lloro. Para que un niño logre hacer la proeza de aguantarse un mm, impulso de esa envergadura, tiene que construir una coraza psicológica y también muscular tremenda mm, para poder disociarse de su propio impulso. Entonces, muscularmente tengo que armar una coraza que me permita no sentir más lo que estoy sintiendo. Eso es una proeza en un niño de 3 o 4 años y algunos niños lo logran, ¿sí? Desgraciadamente. mm, Y por otro lado, tengo que empezar a construir un montón de ideas que están a favor de estar en disociación conmigo mismo. Entonces tendré que empezar a decir, claro, es importante ser fuerte. Los hombres que lloran son débiles, qué sé yo, las cosas se resuelven a golpe. Y si estás triste, te mm, paras y ya. Entonces empiezo a desarrollar toda una cantidad de ideas acerca de cómo debo ser para poder sostener la disociación. Eso es a lo que yo le llamo ego. En el fondo son todas las ideas locas que tenemos
que apoyan que nosotros sigamos disociados. Y esas ideas, por supuesto, que en el fondo se basan en una experiencia tan traumática como esa. Mm. O sea, claro, en el fondo, por esta construcción del ego, ¿no? Como esta construcción de identidad que está lleno de estas ideas que se van formando desde edades muy tempranas, finalmente se genera un conflicto porque se pierde la comunicación con la propia naturaleza, con el propio ser, y nos vamos dejando de lado, ¿no? Y esa identidad o esa construcción del ego, probablemente si esas ideas se hacen más rígidas, va asociándose mucho más a distintas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles serían, como hablando de esto, como cuáles serían esas consecuencias de generar como esta construcción de ego como mucho más rígida? ¿No? Múltiples, millones de consecuencias. Eh, qué buena pregunta. Y que muchas A veces las ver, pasamos por alto porque estamos tan creyéndonos que somos eso, que nos sobreadaptamos a una realidad y nos seguimos sobreadaptando. Es como esto con el ejemplo que tuviste, ¿no? Como el niño que para ser aceptado y validado por el padre, limita su necesidad básica de poder conectarse consigo mismo y poder sufrir o llorar, pero finalmente eso trae tremendas consecuencias porque ese patrón o esa idea finalmente lo va haciendo un paradigma de vida, ¿no? Y exacto. que que lo va validando y se va haciendo mucho más fuerte. Entonces, Y ¿cuáles serían? y es un paradigma de vida que al final está en mi propia contra. Claro, Ya, hablemos un poco de las consecuencias. a ver. Este ejemplo he de advertir que es muy esquemático, en la realidad las cosas son mucho más complejas, pero con este esquema tan Mm, simple podemos al menos intuir o graficar de manera aproximada la cantidad de consecuencias que vienen después. Supongamos que este niño escogió ajá. eh, tener padre y no tenerse a sí mismo, es decir, yo ya no me conecto con mi necesidad de descargar el llanto. Y ¿Ya? que por lo general los niños y las niñas lo van a hacer. O sea, es como una tendencia que los niños siempre se van a tender a dejar a sí mismos por tener el vínculo de la madre o el padre, ¿no? Sí, sí. Yo diría que a los niños los logran vencer alrededor de los 10 o 11 años. Bueno, em, a ver, una de las consecuencias es que eso va a generar sintomatología de distinto tipo, ¿ya? Por más que yo intente no sentir tristeza, por ejemplo, va a haber situaciones en donde va a aparecer la tristeza. Entonces, cada vez que aparece la tristeza, como yo no logro estar en contacto con mi tristeza y por lo tanto no me logro autorregular, eh, esa energía se va a empezar a convertir en distintos síntomas. Se podrá convertir en angustia, en ansiedad, en sensación de cansancio, Mm, en irritabilidad, en qué sé yo. Depende de todas las ideas que yo haya construido acerca de la vergüenza. Puede ser que a lo mejor yo pienso, si yo pienso que tener tristeza me hace débil y que a los débiles los pasan por encima, eso me va a generar miedo. Entonces cada vez que me pongo triste voy a ponerme ansioso y voy a estar asustado y me pondré un poco paranoico. O a lo mejor si aprendí que ser débil era una vergüenza, quizás voy a empezar a sentirme ofendido, irritado, dolido en mi autoestima y entonces cada vez que me pongo triste empiezo a sentir que valgo menos, que no soy nadie, que nadie me va a querer porque en ajá. realidad soy una vergüenza y soy un ridículo y soy un tonto. O si el nivel de disociación es mayor todavía, a lo mejor va a aparecer sintomatología en el cuerpo, como un dolor de guata, un dolor de panza, Mm, simplemente una opresión en el pecho. Con los años eso podría convertirse en una enfermedad. Eso a nivel como emocional y físico. A nivel relacional, lo que ajá. ocurre es que la personalidad se disocia como en dos polaridades. Por un lado está Mm, esta parte de mí que es como un niño que tiene tristeza y necesita que lo acojan. Y por otro lado hay otra parte de mí que es como un hombre rudo que dice que hay que mm, ser fuerte, ¿ya? Entonces estos dos personajes conviven dentro de mí.
Cuando el niño se activa en su tristeza, a lo mejor se enoja con él. Y Claro. entonces yo, cuando me pongo triste, ando enojado y le ando gritando a todo el mundo. O si se pone triste, se asusta y entonces me pueden llegar hasta dar ataques de pánico por eso. Mm, Eh, y esto en las relaciones, cuando estamos polarizados en las relaciones, lo que va a pasar es que ajá. cuando yo voy por la vida más conectado con esta parte de mi personalidad, el hombre rudo y macho, y veo a otra persona que anda más parecido a mi niño interno que yo niego, entonces le voy a hacer lo mismo que me hago a mí. Si yo me enojo Mm, conmigo, me voy a enojar con esa persona. Si yo me asusto, entonces esa persona me va a dar miedo y voy a sentir que me sobrepasa y voy a salir huyendo. mm, Entonces podría pasar, por ejemplo, que tengo una pareja y ella se conecta con su tristeza y cada vez que se conecta con su tristeza, lo único que ella quiere es solo contarme y que yo le escuche, que era exactamente lo que yo necesitaba cuando era niño. Solo necesitaba llorar y que mi papá me viera. Y eso era todo. mm, Pero ahora mi mujer hace eso, se pone así y yo no puedo ver eso en otros tampoco. mm, Entonces yo no le escucho. Entonces con los años ella no me escucha. O sea, con los años yo no la escucho nunca, no la escucho nunca sistemáticamente. Y entonces eso va a empezar a generar un problema en la pareja de proporciones mayores. Entonces a lo mejor empieza a fallar la sexualidad por eso, porque ella como nunca se siente escuchada, nunca se quiere abrir conmigo. O a lo mejor ella se distancia, o a lo mejor según cómo ella está construida, se pone violenta cuando no le escuchan. Si ella se pone violenta, a lo mejor vamos a llegar a los golpes si yo soy así. mm, O si ella se distancia, a lo mejor, qué sé yo, me andaré enojando todo el rato, trataré de controlarla, diciéndole que es el colmo que sea tan depresiva y tan sensible y qué sé mm. yo. Y si se diera el caso que en algún momento yo estoy más conectado con mi niño triste, Ajá. voy a proyectar allá en el mundo externo a este personaje. Entonces me va a dar mucho miedo mostrar esto en los otros, porque yo voy a anticipar que los otros van a reaccionar así. Y es muy probable que de alguna manera cuando yo me siento así, consiga que los otros reaccionen así conmigo. Entonces yo, Mm, cada vez que estoy triste y quiero que me acojan, consigo que me den golpes y no entiendo por qué me llegan los golpes. ¿Por qué? Porque yo hago que los otros me hagan lo mismo que me hago. Esto es como una ley, es como una especie de axioma. Lo que mm, yo me hago a mí mismo es lo que los otros me hacen. Lo que los otros me hacen es una respuesta a lo que yo les hago. Entonces, esta relación interna que tengo conmigo se va a empezar a reflejar en las relaciones externas y se va a reflejar en mi relación de pareja, en la relación con mis hijos, en la relación en mi trabajo, a nivel de todas las relaciones. mm. Y después, como nosotros no sabemos que hacemos eso porque tenemos esta dinámica interna, Ajá. la culpa es de los otros. Entonces el problema es que mi mujer debería cambiar, el problema es la situación económica, el problema es mi jefe, el problema son mis hijos. Y ahí tenemos una neurosis completa que causa caos y destrucción a su alrededor. Y que totalmente nos vamos a sentir sobrepasados, ¿no? Y en esta como visión, ¿no? Como que está interior mío, hay partes que están disociadas o fragmentadas y que son partes que de alguna forma están en conflicto o no se ven o no se escuchan o no se validan, o una tiene más protagonismo que la otra. ¿De qué forma, eh, de qué forma uno podría desarrollar alguna parte interna, por ejemplo, para poder conciliar a estas dos que a lo largo de toda la vida han estado distanciadas y no ha habido comunicación y entendimiento? Bueno, haciendo una buena terapia Gestalt se puede hacer bastante. No, no es el único camino, Es obviamente, verdad, pero obviamente sí, que de ahí todas podemos maneras. hacer harto. Y en Gestalt lo que vamos a hacer es Ajá, invitar a la persona a entrar en contacto con sus sensaciones, sobre todo con sus sensaciones. Para mí la terapia Gestalt es sobre todo una terapia corporal. Eh, entonces yo voy a totalmente. invitar a la persona a que preste atención a lo que siente. Y cuando uno lleva la atención al cuerpo, ahí en el cuerpo está todo lo que he negado de mí mismo durante toda mi vida, todo aquello con lo que he tenido que disociarme porque estaba en una situación que era insostenible. Y a medida que empezamos a contactar la sensación,
La persona empieza a contactar con esas sensaciones y el cuerpo empieza a responder y a decir lo que realmente necesita. Entonces, en una persona que a lo mejor tiene esta solución en la personalidad que hemos puesto como ejemplo, al empezar a contactarla con el cuerpo va a empezar a sentir quizás la tristeza que tiene pendiente. Y luego si empiezo a sentirla, yo le puedo preguntar al cuerpo, ¿y cuerpo, qué necesitas ahora que te sientes así? Necesito echarme y mm, acostarme un rato. Y entonces la persona va y se acuesta. Y uno le pregunta, ¿y qué estás sintiendo ahora? "Ah, siento que me amo y siento que mi tristeza es como una cosa que me mm, derrito y es muy rico, se siente muy bien". Entonces la persona empieza a integrarse. Y después de un trabajo así, la persona va a ver a su pareja y ahora está blandita. Y cuando ve a su pareja, le dan ganas de abrazarla, mm, porque ya se pudo abrazar a sí misma. Entonces, en la terapia Gestalt vamos amplificando el darse cuenta de las sensaciones, sobre todo de las sensaciones. Y al empezar a entrar en las sensaciones, podemos empezar a cuestionar todas las ideas locas que hemos construido que nos impiden autorregularnos. Ideas locas que construimos porque estuvimos en situaciones insostenibles cuando fuimos niños. En el fondo es como que con todo lo que nos toca vivir vamos construyendo, por decirlo de alguna forma, es como que vamos representando un personaje, como el personaje del fuerte, el personaje de que tengo que salir adelante, que no puedo mostrar debilidad ante los demás, y me voy creyendo ese personaje, pero en el fondo es un personaje, ¿no? Y detrás de eso, como lo que nos va a mostrar, lo más cercano a la verdadera naturaleza, al verdadero ser, tiene que ver con este canal o este puente que dices tú de poder conectar con el cuerpo y poder conectar con las sensaciones. Y ahí la Claro. terapia gestal también se transforma en un tremendo aporte, y por eso también una de las frases más clásicas no es la importancia de el darse cuenta, ¿no? Como una etapa tremendamente importante en conectar con esa necesidad natural y poder satisfacerla. Sí, sí, y por eso yo digo que la autorregulación organísmica realmente nos lleva más allá del ego, Mm, porque yo diría que el proceso terapéutico en Gestalt eh, va ayudándonos a hacer que esa estructura defensiva, ese personaje, se rinda mm, y comience a obedecer lo que la naturaleza nos pide. La naturaleza está en el cuerpo. Nuestro cuerpo funciona igual que los árboles, que los ríos, que todos los demás animales. Entonces hay una sabiduría organísmica en el cuerpo. Cuando perdemos contacto con esa sabiduría organísmica, ajá, se genera un vacío muy profundo, eh, en donde hay algo de mí que está permanentemente insatisfecho. Y eso se podrá experimentar como un vacío, como insatisfacción, simplemente como un dolor permanente que está ahí crónico. mm, Y, y entonces toda esta otra estructura egoica se defiende de eso porque no sabe qué hacer con eso. Porque mm, para poder resolverlo tengo que entrar en la sensación hasta descubrir. Pero como de niño me tuve que disociar, yo ya no sé cómo se hace con eso. mm, Entonces el ego busca otras cosas que compensen el vacío. Y las otras cosas que busca básicamente ajá, son adicciones. Adicción a la violencia, adicción a adormecerse, adicción a hablar, adicción a aislarse, adicción a sobrerelacionarse, mm, adicción a todas las adicciones que nos podamos imaginar. Una adicción es una conducta que busca escapar del dolor para obtener placer y que a la larga es destructiva. totalmente. Entonces se podría decir que el ego es un adicto. Y cuando miramos el ego en una escala más amplia, Ajá, si sumamos todas las adicciones de los seres humanos con la destructividad que generan y ponemos, no sé cuántos seres humanos hay sobre la Tierra hoy, 9 billones, 10 billones, no sé, 1000 billones, no me acuerdo. Entonces ahí uno empieza a entender por qué tenemos una crisis ambiental, por qué tenemos coronavirus, por qué se quemó la selva de Brasil en el verano. mm,
porque básicamente no estamos en contacto con la necesidad organísmica. Cuando uno va bien profundo en las sensaciones, Ajá. empiezas a ir más allá de ti, te empiezas a sensibilizar. Cuando uno realmente entra en el cuerpo y hace un proceso profundo que va mucho más allá de hacerse una terapia, ¿no? Que es un proceso que implica terapia, implica quizás meditación, yoga, un proceso realmente de empezar a sensibilizarse, te empiezas a dar cuenta que en tu cuerpo no solo sientes las necesidades organísmicas, sino que también sientes lo que le pasa a los demás. Y cuando empiezas a sentir lo que le Mm, pasa a los demás, te empiezas a dar cuenta que tú necesitas que los demás también se autorregulen para que tú puedas estar bien. Y aquí ya entramos en un campo que está mucho más allá del ego. Entonces ahí es cuando mm, recién puede aparecer una conciencia ecológica, ecológica en términos de las relaciones humanas y planetarias. mm, Es una conciencia que está más allá de la moral y de las ideas que tenemos. Es que el cuerpo sabe lo que se necesita. El árbol sabe que necesita lluvia, el cuerpo sabe que el árbol necesita lluvia, el cuerpo sabe que mi hermano que está triste necesita que lo miren, ¿se entiende? Entonces, pero para poder llegar a ese lugar, tenemos que desarmar esa estructura del ego, pero es posible. Y creo que si algo puede salvar el mundo es eso. pero totalmente. Y ese trabajo no es nada fácil, ¿no? Porque tantos años que se ha ido conformando este ego, esta identidad, pero en el fondo siempre van a haber llamados de esa propia corporalidad, de ese propio cuerpo, de esa propia sensación que te van a invitar a ir conectando y conectando. De hecho, en otra oportunidad he contado un caso que una vez tuve una paciente que tenía tal nivel de crisis de pánico que en una oportunidad cayó inconsciente y perdió la memoria. Y resulta que al despertar en el hospital no reconoció a nadie, ni siquiera a su familia. Y cuando entró una persona, la vio y dijo, sáquenla de aquí. Bueno, y esa persona era su madre, ¿no? Y ella vivía con su mamá y resulta que todas sus hermanas se independizaron, hicieron familia y ella se quedó a cargo de su madre, que no había sido una buena madre en el fondo. Y ella tuvo que, en fin, dejar de lado su vida, sus sueños, su trabajo, dejó de lado parejas, eh, y finalmente se construía por ser una buena hija, por ejemplo, ¿no? Y ahí va también este concepto como de identidad o de lejos, yo tengo que ser buena hija, yo soy buena persona, soy tremendamente empática y solidaria, tengo que cuidarla. Y en el fondo, en ese momento cuando dice aléjenla sin reconocer que era su madre, como que ahí conectó su verdadera brújula, ¿no? Como en el fondo es sentir qué es lo que yo necesito y qué es lo que va a conducir a su bienestar. Y que no quiere decir que se fracture la relación madre-hija, pero de ahí en adelante ella toma esta brújula y empieza a independizarse, a hacer su vida, a tener sus espacios. Y después de todo ese camino se reencontró nuevamente con su madre y pudieron construir una relación más sana. Pero como de alguna forma el cuerpo siempre va a estar ahí alerta, atento, pendiente para poder avisarte y darte estas señales de poder conectar. Ahora hay formas, como tú dices, desde el trabajo terapéutico, desde la Gestalt, que permiten este encuentro, esta conexión. Mira, y justo acá voy a aprovechar de hacer una pregunta que hace Marcia Alejandra y dice, ¿cómo logro ese encuentro conmigo misma? Ya. Bueno, yo diría que lo primero es armarse un poquito de paciencia, Para porque comenzar, para de todas comenzar, maneras. yo antes era un poco más optimista, decía, no, si en un tiempo corto uno puede avanzar mucho, pero de verdad para avanzar y sentir que uno ha avanzado, habría que plantearse hacer lo mismo que hacemos cuando estudiamos una carrera universitaria. Ajá. Estamos dispuestos a pagar, no sé, 10, 15 millones de pesos para aprender algo que nos va a servir. Entonces creo que deberíamos tener una disposición así de fuerte de invertir en nosotros. Mm,
muchas buenas terapias, hay muchos buenos procesos y caminos de muchos ámbitos distintos, y yo diría, prueba todo lo que llegue a tus manos y anda viendo todo lo que te sirve más, ¿sí? Porque no hay una terapia y no hay una que sea la mejor. Si yo te respondo desde lo gestáltico, desde la terapia gestalt, lo que te Ajá. diría es que tienes que empezar a prestar atención a tu cuerpo Mm, y luego entrar muy profundo en tus sensaciones y empezar a entregarte a lo que tu cuerpo te está pidiendo. mm, Entonces, qué sé yo, eh, ahora la parte difícil es que justo lo que más nos cuesta mirar es a lo que le tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo a permitirnos ciertos movimientos y ciertas experiencias corporales por lo que nos pasó cuando niños. Entonces, en ese sentido, una terapia ayuda muchísimo, porque el terapeuta te va a ayudar a mirar esos puntos ciegos y te va a ayudar a entrar en esos lugares que de verdad son muy difíciles de entrar. Y en el mismo ejemplo que ponías, o sea, si una persona se va creando con esta idea, por ejemplo, de no conectar la vulnerabilidad, porque a lo mejor no es bueno, lo tiene como esa idea y tengo que ser fuerte y no la conecta, probablemente en estas alturas poder conectar con eso es sentirse tremendamente sobrepasada, sobrepasado. Es como, tengo esta angustia, tengo esta pena, pero oh, no, o sea, no lo puedo sostener, entonces mejor me cierro, ¿no? Pero justamente es como paradójico, porque el conectarla y el vivirla es aquello lo que te va a hacer que cambie esa sensación. Exactamente, entonces se trata, sí, se trata de ir justo hacia eso que es más incómodo. A mí Mm, hay una técnica de meditación que me encanta, que yo enseño mucho, que es ¿ya? una forma de vipassana muy sencilla, A que ver. consiste en quedarse quieto como una estatua. Oh, ¿Ya? wow. ¿Ya? ¿Cómo Entonces, sería? vienen las sensaciones incómodas y entonces ahí tú, en vez de reaccionar, decirle algo al otro, nada, te quedas quieta como una estatua y te sientes a ti misma. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ah, Y ahí empiezas a mirar y ahí empiezas a darte cuenta de muchísimas cosas que no te percatas que están ahí porque uno simplemente reacciona defensivamente de alguna forma. mm, Eso ayuda mucho, aprender a quedarse con lo que a uno le está pasando. Yo creo que ese es uno de los primeros pasos más básicos, aprender a quedarse y no escaparse de la angustia. Hay mucho más mm. que hacer. Pucha, es como tan Es- amplia. eh, 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 Es una Tomás, pregunta muy... en esa idea sería como eh, transformarse en la mejor compañera o compañero de uno mismo, ¿no? Es como cuando nosotros queremos y tenemos a un ser que queremos y lo vemos que está pasando por un mal momento y, por ejemplo, lo vemos llorar. Si queremos a esa persona, no vamos y le cerramos la puerta a un portazo, no vamos y le decimos, ¿sabes qué? Cállate, o sea, para, ¿no? Como si no nos acercamos de forma muy compasiva, muy amorosa y le decimos, ¿quieres llorar? No pasa nada, acá estoy, yo te acompaño y logro sostener también el dolor y el sufrimiento del otro, ¿no? De alguna forma también, con ese ejercicio que planteas, es como me voy a conectar con lo que tenga que surgir, con lo que tenga que emerger, pero también acá voy a estar yo de una forma compasiva, amorosa, que voy a poder yo también sostenerme a mí mismo y acompañarme en ese dolor, ¿no? Como también ir Sí, generando esa actitud. sí, por supuesto, obviamente, sí. Ahora, al principio es difícil tenerla cuando, cuando hay pocas ayudas de afuera que te De todas ayudan a entrar maneras, ahí. sí. Entonces ayuda mucho tener un terapeuta o ir a experiencias Eh, en grupo, qué sé yo, en donde puedas recibir nuevos inputs. Creo que es muy importante como hacer cosas que nos ayuden en ese sentido con otras personas que hayan hecho un poco el viaje y entonces te puedan ajá. ayudar. Eso ayuda mucho. Yo lo que he visto en general es que cuando no nos acompañamos un poquito, de verdad andamos perdidos en Andrómeda. Y aunque creemos que estamos trabajando sobre nosotros mismos, la verdad es que damos vueltas en círculo. Es como Entonces estar ayuda mucho.
en el medio de una tormenta, en un barco y no sabemos dónde va, y uno que no sé, que mueve para allá, mueve para acá, y en el fondo, sí, pues necesitamos ayuda a otra persona que llegue y nos pueda ir guiando y decir, mira, sabes que solo bastaba que soltaras tú y te pusieras el chaleco salvavidas y te firmaras, tranquilo. Es como, efectivamente, en muchos momentos solos a veces no podemos y necesitamos el apoyo de un otro o de un grupo que me pueda contener, me pueda acompañar, y si ya tienen un camino recorrido, tremendamente va a ser mucho más la ayuda. Mira, Linda Gracián habla de una idea muy bonita porque dice el niño interno, ¿no? Y pregunta, ¿es el niño interno o la niña interna que está herida y que se refleja en el presente? Bueno, todo se refleja en el presente, pero es como que nuestra historia, esa niña, ese niño, es la que está herida en el fondo. Mm. Ah, ya, hola Linda, Linda es alumna mía también. ¿En serio? Ah, Eh, buena. claro, ya, sí, es que esto lo estuvimos conversando. A ver, Ah, buenísimo. em, en terapia Gestalt decimos que realmente todo está ocurriendo ahora. Todo lo que nos pasa es porque ahora estamos Ajá, sosteniendo esas relaciones internas de la manera que las sostenemos. No es que la niña herida sea alguien del pasado, que viene así como del pasado, ¡ah! Y después vuelve al pasado. No. La ajá. niña herida es un aspecto de mí que está aquí y ahora en mí. Mm, Y si la niña ahora está herida, es porque yo le estoy ajá. haciendo lo mismo que me hicieron en el pasado. ¿Se entiende? Mm, Entonces, si mi niña ahora se siente herida, es porque yo le hago lo mismo. Entonces, no es que la herida esté en el pasado, es que yo me estoy haciendo lo mismo ajá. que me hicieron. Por eso sigo sintiendo lo mismo que sentí hace 10 años atrás. Entonces en Claro. Gestalt decimos, el pasado no existe. Entonces se trata de percatarse de lo que yo me estoy haciendo ahora. Entonces no es realmente que sanemos las heridas del pasado. Lo que sanamos es que dejamos de hacernos lo que nos hicieron en el pasado, dejamos de Mm, hacernos lo que nos estábamos haciendo y entonces por eso empieza a cambiar el cómo me siento. Eso. mm. Entonces, Entonces, eso sí. en el fondo también es como en este momento, en el aquí y el ahora, me relaciono con mi experiencia presente, ¿no? Mira, hoy se nos ha pasado volando la hora, pero mira, vamos a ver si alcanzas a responder esta pregunta. Dice María Paz Coloma, dice, quisiera saber si cada dolor físico o el dolor físico responde a alguna situación o dolor emocional específico, ¿no? Que haya surgido, ¿no? ¿Tiene que ver como los dolores físicos con algunos dolores o situaciones emocionales o de alto impacto emocional que he vivido? Sí, no Ajá. todos, pero la mayoría sí. Mm, Eh, a ver, hay algunos dolores físicos que tienen su origen en que estamos negando ciertas necesidades fisiológicas. Hay gente, por ejemplo, que aprendió de niño que tenía que estar todo el rato haciendo algo útil. Entonces mm, vive con un nivel de agotamiento crónico. Entonces las sensaciones que vas a encontrarte en el cuerpo no son emociones, muchas de ellas son cansancio, claro. síntomas de cansancio y estar completamente exhausto. Eh, entonces, claro, y algunas cosas son emociones, pero en Gestalt no Ajá, separamos lo fisiológico de lo emocional. Para nosotros es un continuo. ajá, Para nosotros es, ¿este cuerpo se autorregula o no? Y que este cuerpo se autorregula incluye todo, desde el nivel físico, la necesidad de hidratarse, hasta la necesidad de conectarse con la treceava dimensión espiritual y qué sé yo, los mensajes pleyadianos. Todo eso se ajá. siente organísmicamente. Y cualquiera de todas esas necesidades que van desde las necesidades más sutiles, místicas y que están en tus quintos cuerpos espirituales hasta las sensaciones celulares, todo eso con lo que tú no puedes contactar se va a Ujú, manifestar como síntoma en tu mm, cuerpo.
Y el síntoma es lo mejor que nos puede pasar, porque el síntoma es el intento del cuerpo de autorregularse. Entonces, la clave es escuchar al síntoma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los síntomas? Queremos que los síntomas se nos vayan. Ojalá no seguir sintiendo más angustia. Ojalá no seguir sintiendo el dolor de hombro. Entonces, tengo mucha angustia, Mm, me tomo una pastilla y se me pasa, listo. No, es que eso es súper peligroso, porque si te están robando la casa y tú cortas la alarma, no resuelves el problema. El síntoma es lo que es el intento del cuerpo de autorregularse. El síntoma mismo es la pena que tienes retenida, así es. que quizás lo experimentas como angustia y ansiedad, pero si tú le pones atención y le prestas atención tarde o temprano, se va a manifestar como tristeza, y si tú te permites la Mm, tristeza, a lo mejor la tristeza te lleva al suelo, y si te dejas ir al suelo, entonces te relajas y entonces empiezas a sentir al suelo como una pachamama amorosa que te acoge, mm. y ahora sientes que tienes madre. Y entonces se sanaron tus problemas con tu madre también, por ejemplo. Por Solo por poner ejemplo, un ejemplo. arquetípicamente. Pero mira, la importancia, porque hay una visión del síntoma o todas aquellas emociones que solemos huir de ellas, o incluso síntomas físicos que tratamos de evitarlos a toda costa, ¿no? Con remedios o acorazándonos, pero finalmente el poder escuchar qué es lo que nos está diciendo este síntoma, qué es lo que me está hablando, y cuando nos metemos ahí es como escuchar, eh, no sé, como la analogía, es como abrir la puerta y escuchar al niño o la niña que estaba llorando, es como, claro, no la queremos escuchar porque nos duele, pero ahí está, y necesita ser escuchada, y necesita satisfacer la necesidad de amor, de contención, de cariño, Sí, y yo etcétera. diría que no siempre es una niña o un niño. A Mm, veces son otras cosas, a veces es el animal interno, a veces es un león que quiere claro, rugir, y no es un niño interno, bueno, sí. a veces es un sabio que necesita hacer un retiro espiritual y que no lo hemos escuchado, a Mm, veces es qué sé yo, a veces es un mago que quiere crear cosas y que quiere ins- aterrizar la inspiración que viene del cosmos y materializarla. Entonces, no siempre es un niño interno, claro, no siempre es totalmente. un niño herido. Y a veces es que tienes hambre. Son muchas Ya. cosas. Bueno, mira, hay muchísimas más preguntas. Eh, Vamos a ver si podemos abordar la última, ¿ya? Y dice Marce Alejandra, dice, ¿cómo participa aquí la genética con enfermedades transmitidas por generaciones y generaciones? Ya. Yo no creo en la genética como la causa de que las enfermedades se transmitan. Mm, Creo que las enfermedades se transmiten porque se heredan formas de relacionarse. mm, Entonces, por ejemplo, el cáncer está muy vinculado a la omnipotencia. Entonces, si tú tienes una madre omnipotente, por ejemplo, voy a inventar un ajá. ejemplo. La omnipotencia es la incapacidad de reconocer mis propias limitaciones y tratar de esforzarme tenazmente por seguir y Mm, resistir y resistir, ¿ya? Entonces, supongamos que tu mamá, se le murió su mamá cuando ella era niña. Entonces ella dijo, no tengo soporte, yo tengo que aguantar y resistir a toda costa. Yo no puedo entristecerme porque si me entristezco si me entristezco me van a dar ganas de morirme. Por lo tanto, yo tengo que estar siempre de pie, ¿ya? chuta. Ajá. Entonces, si tú tienes una mamá así, luego te toca ser la hija, esa es una mamá que puede dar muy poco calor maternal. Mm, Entonces luego la hija, sintiendo que no tiene calor maternal y además que tiene una especie de soldado de mamá, dice, bueno, para que mi mamá me quiera, tengo que ser un soldado como ella. Y entonces la mamá se enferma de cáncer, la hija se enferma de cáncer, la nieta se enferma de cáncer. Y creo que la transmisión de los patrones conductuales explica mucho mejor que la genética. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que los genes pueden mutar con 2 horas de meditación. Entonces, lo que hace que los genes sigan expresando una enfermedad no es que la enfermedad esté en los genes, mm, ¿se entiende? La enfermedad está en lo que nos hacemos a nosotros mismos y en nuestra incapacidad de autorregularnos y escuchar nuestra necesidad. Por eso es que se transmiten por generaciones. Y por eso es que
cuando hay alguien que hace cambios realmente profundos en relación a los patrones que se han heredado, las enfermedades se sanan, porque los genes cambian. Y hay estudios que han demostrado que si tú te sientas 2 horas a meditar, tus genes cambian. Entonces la enfermedad no se transmite Mira qué importante. genéticamente. Eso yo creo que es una gran mentira que nos ayuda a tener miedo y decir, tengo una enfermedad genética, entonces tengo que tomarme una pastilla. Doctor, sálveme. Yo no creo en la hipótesis genética. Ujú. Bueno, qué Cada vez importante. menos, digo. Qué importante esta visión, porque también te aporta una mirada que tiene que ver con mirar tu historia, con mirar tu árbol genealógico, pero principalmente también el poder hacerte responsable de tu propia vida, ¿no? Porque un poco cuando uno dice, bueno, es la genética, es eh, como diría Sartre, así como actuar de mala fe, es como una lavada de mano y decir, pucha, es la genética, no tengo nada que hacer. Pero cuando uno Exacto, tiene la no, 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 visión de no, poder no. hacerse cargo de la propia vida, ahí sí que podemos generar un cambio que es muy beneficioso para cada Exacto. uno. La hipótesis genética nos quita todo el poder personal, toda la capacidad que tenemos de modificarnos. Nos quedamos ahí, es la genética. Oh. Sí. Y ahí uno se encuentra con muchas personas que vienen a consulta y te dicen, es que tengo depresión, es porque me lo diagnosticó un psiquiatra o X persona. Y claro, porque como mi mamá tenía depresión, mi abuela tiene depresión y tenemos depresión endógena. Entonces viven, ahí como ya se confabula como una construcción del ego más bien rígido, de decir, ah, bueno, tengo depresión. Y claro que la sensación es totalmente verdadera y es válida, pero no es algo rígido, ¿no? Es como existe posibilidad de vivir de una forma distinta a la vida. Sí, sí, Tomás, y claro, y lo último que diría ahí es que yo en los únicos 2 diagnósticos psiquiátricos que yo realmente me tomo más en serio a ver, es la bipolaridad y la esquizofrenia. mm, Todos los demás diagnósticos los miro desde el punto de vista más psicológico y también transgeneracional. Yo también ajá. algo sé de constelaciones, entonces ahí también miro el tema transgeneracional, que es re importante, sobre todo en las enfermedades que se repiten por generaciones. Ahí hay que mirar el tema transgeneracional. Bueno, Tomás, ya estamos cerrando ya en virtud de la hora. Queremos agradecer también a todas las personas que nos estuviesen escuchando. Tomás es un tremendo psicólogo, gran terapeuta, lleva años haciendo cursos, haciendo formaciones. Tomás, no sé en qué estás el día de hoy, ¿estás con una formación, estás con un curso? También para que le puedas contar a las personas. Sí, bueno, ya llevo varios años, no sé, como 10 años enseñando a hacer terapia Gestalt. Ajá, Ahora pronto voy a hacer una formación de Gestalt online debido a los tiempos. No puede ser totalmente. presencial, pero va a estar muy buena. La formación dura, una primera parte dura 9 meses y luego hay una profundización que durará unos 6 meses más. También estoy haciendo muchas meditaciones. Estoy haciendo Ajá, meditaciones abiertas, las cuales aviso solo a través de un grupo de WhatsApp. ajá, Entonces, si alguien quiere sumarse, me escribe un mail a ideasquesanan@gmail.com y la puedo agregar al grupo. genial. Y básicamente estoy en eso, formación de Gestalt y estas meditaciones abiertas y cursos de meditación también. Ahora también el lunes empiezo uno nuevo. ¿Qué más proyectos vienen? Haré un curso de enneagrama en un tiempo más que tengo pendiente. Y si se termina la Tremendo pandemia, enneagrama. eh, podré hacer constelaciones familiares, porque no se puede Totalmente. constelar, porque si no nos enfermamos todos. Oye, bueno, todas las personas súper invitadas, busquen a Tomás de la Fuente en sus redes. Nosotros también de acá de Instituto Ser y Conciencia los dejamos invitados a visitar nuestros cursos. También nosotros en nuestro instituto vamos a empezar prontamente ya el lunes 15 de este mes, de junio. Comenzamos también con una formación, un curso de terapia gestal, así que también están todos invitados. Mientras más podamos compartir estos conocimientos, esta enseñanza, muchísimas más personas se van a ver tremendamente beneficiadas, ya sea para sí mismo o aquellas personas que también quieran empezar a ayudar a otros. Así que, bueno, Tomás, quiero darte las gracias por estar acá, por compartir tus conocimientos, tu experiencia.
y quisiera dejarte las últimas palabras para poder hacer este cierre y poder despedirnos de la gente que hoy día nos estuvo viendo. Bueno, agradecerte, Claudio, también haberme invitado. Me siento muy honrado por ti, por el instituto. Y nada, pues que se siga difundiendo. Necesitamos Sí, ejércitos de terapeutas hoy día vamos, porque necesitamos de verdad una mirada hacia adentro. Si algo totalmente, vamos a sí, resolver con todo lo que nos está pasando hoy, eso va a depender de que los seres humanos podamos tener una mirada y empezar sí, a relacionarnos primero con nosotros mismos de otra forma, así es, respetar la naturaleza que hay en nosotros, porque ahí recién vamos a poder respetar la naturaleza que hay allá afuera. Entonces, mientras no hagamos esa transformación, vamos a seguir haciendo estupideces. Entonces, yo digo, necesitamos ejércitos de terapeutas, cientos de formaciones en Gestalt, millones de maestros espirituales. Entonces, eso, todos están llamados a eso, por favor. Mientras más sean, mejor. totalmente. Bueno, desde acá te mando un tremendo abrazo y un abrazo también a todas las personas y mucha fuerza para todos estos tiempos. Y lo más importante es volver a uno mismo y conectarse con aquello que es lo más importante, que en el fondo es esta tremenda sabiduría que tenemos en nuestro interior. Un tremendo abrazo, Tomás, y saludos a todos. Que estés bien, Claudio. Gracias. Igual.